Bienvenidos a este pequeño curso de alemán 100% gratuito en este canal de YouTube, donde vamos a dar las bases fundamentales del idioma alemán desde cero. No tienes que saber absolutamente nada sobre este idioma. Pues para todos aquellos que estén interesados en aprender alemán, voy a tener este curso gratuito de más o menos 5 a 7 clases que vamos a ver, donde vamos a abarcar todos los temas más básicos y más importantes para que si después decides continuar con el idioma, puedas hacerlo ya con unas bases bien fundamentadas, o pues que veas si este idioma de verdad te interesa, te gusta, se te da, para que puedas quizás estudiar en Alemania o hacer un programa en el extranjero. Por si les interesa continuar con su formación después de estos cursos o buscar programas en el extranjero, en Alemania, todo ese tipo de información o en cualquier otro país, les dejo un link abajo en mi descripción o un correo donde pueden escribirme para obtener más información al respecto. Vamos a empezar con esta primera clase hablando un poco sobre el idioma como tal. Vamos a ver el alfabeto también, vamos a ver las reglas de pronunciación, cómo se pronuncia el alemán, cómo se lee, cómo se escucha, cómo se ven algunas cuantas palabras, porque vamos a aprender las palabras más básicas que hay. También vamos a ver todo el tema sobre los pronombres personales, es decir, los sujetos, las personas, cómo se dicen, y el verbo más importante, que sería el equivalente al verbo to be del inglés, el verbo sein en alemán. Cómo se conjuga con los diferentes sujetos, y bueno, con eso vamos a tener suficiente para esta primera clase. Así que tomen una libreta, un lápiz o cualquier cosa donde deseen anotar y pongan muchísima atención, que vamos a empezar con esta primera clase de este curso gratuito de alemán. No olvides darle like, suscribirte para que pueda ver tu apoyo y que pueda continuar con estas series de mini cursos gratuitos de distintos idiomas. Ya hicimos de inglés y probablemente hagamos en un futuro si se sigue apoyando. Toca esta vez alemán y bueno, todavía podría haber la posibilidad de que veamos italiano, ruso y árabe. Entonces, leo en sus comentarios qué es lo que quieren ver. Empezando por el idioma como tal, obviamente se habla en Alemania, por eso se llama alemán, pero no es el único país del mundo donde se habla. La gente piensa que es un idioma inútil porque piensan que solamente se habla en Alemania y que no es necesario o no tiene tanta importancia como el inglés. Y claro, aunque no va a haber idioma que tenga la misma importancia que el inglés hoy en día, sí que hay diferentes usos que se le pueden dar a no solamente esta, sino a otras diferentes lenguas día a día. Para empezar, el alemán no solamente se habla en Alemania, sino que es el idioma más hablado de todo Europa. Europa no es el continente más grande del mundo, pero sí que hay muchísimos países y tienen una potencia o tienen potencias económicas, industriales, científicas, de arte y cultura muy importantes a nivel mundial. Por ende, que sea la lengua mayoritaria, que incluso entre muchos países llega a ser lengua franca en ciertos contextos o situaciones, es decir, la lengua que utilizan para comunicarse entre ellos, pues claro que tiene una importancia muy grande, no comparada con la del inglés, pero sí significativa como para decidir aprender. Se habla en Alemania, Austria, Suiza, Luxemburgo, Liechtenstein y partes de Italia. Esto oficialmente. Y vaya, incluso aquí me faltó agregar Bélgica, que también tiene una gran parte de germanoparlantes, una parte de Países Bajos, mucha parte del norte de Italia, del lado occidental de Polonia y de todos estos países que hay por ahí, incluso del sur de Dinamarca. Esto ya incluye muchos más países que solo Alemania, por ende, no solamente vas a poder hablar con gente de Alemania, sino de muchísimos otros países. Aparte, después del inglés es probablemente el idioma más aprendido en Europa. ¿Por qué? Porque Alemania y los otros países que mencioné son potencias económicas. Todos los demás países de la Unión Europea, o la mayoría de la gente, ve estos países como una potencia económica y una oportunidad muy grande para ir a trabajar a ese lugar, ir a estudiar a ese lugar y de esta manera mejorar sus ingresos o mejorar su economía, ya que, como digo, tan solo en Alemania probablemente es el país con la mejor economía de toda Europa. Y aunque hoy en día no se hable mucho de ello, la mayoría de los negocios están ocultos. Es decir, hay muchos negocios que los dueños son empresas inglesas, francesas o de otros países, pero que tienen inversión alemana. Por ende, todo el tema de los accionistas y todo esto, los inversores, suelen ser alemanes y claro, si tú puedes negociar con alguien en su propio idioma, pues claro que es muchísimo mejor. Aparte, las mejores universidades, muchas de las mejores universidades se encuentran en Alemania, Austria, Suiza y vaya, son de renombre increíble que normalmente para estudiar una licenciatura o incluso una maestría, sí, te piden inglés, pero también un nivel B2 de alemán, que sería el nivel intermedio avanzado. Entonces,
es sumamente importante este idioma y créeme, prácticamente yo hoy en día vivo económicamente gracias a este idioma. He desarrollado varios trabajos, son en alemán, tanto en Alemania como fuera de Alemania, en otros países donde no se habla alemán. Y créanme, hay dinero aquí, hay oportunidades laborales, oportunidades académicas, oportunidades sociales, hay muchísimo si tú decides aprender este idioma y lo hablas. Ahora sí, hablando más a detalle sobre el idioma, tenemos 26 letras en el alfabeto, más las umlaut, que son unas letras que ya están incluidas en el alfabeto, pero tienen una especie de acento. Ahorita las vamos a ver. Y también la letra S, esta pequeña letra de aquí, que no es una V fea, tampoco es el símbolo de beta, es simplemente una letra nueva que vamos a aprender. También nos encontramos con que tiene 3 géneros. No hablamos aquí de nada de biología, sino de géneros gramaticales. Tenemos el género masculino, femenino y neutro. A diferencia del inglés, en donde no hay géneros gramaticales para tema de artículos, simplemente existe, por ejemplo, el artículo the, y ese te sirve para todos, hombres, mujeres, niños, objetos. En alemán no, en alemán tenemos der, que es el masculino, die, que es el femenino y también sirve para el plural, y das, que es el artículo neutro. De estos cambian a artículos indeterminados, posesivos, veremos eso más adelante. Así que suscríbete para que lo puedas ver también. Llegamos a uno de los puntos más horribles de este idioma, lamentablemente, es que este es un idioma que tiene casos gramaticales. Esto quiere decir, no voy a profundizar mucho en ello porque es un tema muy complejo, pero quiere decir que en diferentes casos, en diferentes circunstancias, el idioma, su vocabulario va a tener variantes, o sea, distintas formas, según ciertas situaciones, ciertos casos. Es decir, si tenemos, por ejemplo, la palabra el perro, esa misma palabra va a tener otras 3 variantes, según el caso, según lo que suceda o lo que se requiera gramatical. Esto obviamente depende del número de casos. En alemán son 4, por eso decía que si teníamos la palabra el perro, pues entonces habría otras 3 variantes, ¿no? Para completar las 4 formas, los 4 casos gramaticales. Esto puede sonar muy complejo y sí lo es, pero una vez estudiado a fondo y con calma, no requiere más de un mes en entender, o sea que no es muy complicado. Yo soy especialista explicando este tema, lamentablemente dudo que lo veamos aquí en YouTube porque ya es un poquito más avanzado y para el número de clases que va a haber aquí, no creo que se llegue a tocar, pero si les interesa aprender, como saben, tienen el link abajo y pueden escribirme o pueden pedirme un video explicando los casos gramaticales. Coméntenlo en los comentarios. Tenemos 4 de ellos, que es el nominativo y se podría decir que es el básico, del que salen las demás variantes, el acusativo, el dativo y el genitivo. No voy a decir más del tema, solo como dato curioso. Y como todo idioma tiene distintos tiempos gramaticales o tiempos verbales para pues hablar del presente, el futuro y el pasado. Pero los 2 tiempos principales en alemán me sirven para todas esas circunstancias y son el Präsens, presente, que me sirve para hablar de el ahora y también del futuro, y el Perfekt, que es literalmente el perfecto, que me sirve para hablar del pasado normalmente. El pasado en el pasado actual o que sigue afectando el ahora y el pasado en un tiempo en el futuro. Suena complicado, igual pueden pedirme una explicación de eso y en cuanto pueda lo veré. Pero bueno, eso es una breve introducción al alemán. Así que ahora vamos con lo siguiente. Vamos a ver su alfabeto y vamos a ver cómo se pronuncia, qué sonidos hace. Y bueno, aquí tenemos das Alphabet. El alfabeto alemán, que como ves no es la gran cosa, no es algo tan complicado como puede parecer este idioma y es muy sencillo. Cabe aclarar 2 cosas muy importantes. Las letras grandes es el alfabeto alemán. Las letras pequeñas que tienen abajo entre paréntesis es la pronunciación o el sonido aproximado en español que haría esta letra. Es decir, tú puedes leer las letras de abajo entre paréntesis, así como lo leerías en español, y esa va a ser una pronunciación aproximada o similar a como suena esta letra alemana. Entonces podemos ver, vamos a agarrar aquí un marcador, vemos que la A suena como una A, la B como una B, la C, y aquí ya hay un cambio, la C suena como una TS, la D suena como una D, la E suena como E, la F suena como F, la G suena como G, la H suena como una J, es decir, ja, je, ji, jo, ju. Por ejemplo, hola se dice halo con H. Esto es siempre y cuando esa H esté antes de una vocal. Si la H va después de la vocal, entonces la H no tiene sonido, es muda como en español. Si la H está antes de la vocal, J, ja, je, ji, jo, ju. Si está después, es muda,
A, E, I, O. La I suena como I. La J suena como una Y o una doble L. Es decir, ya, ye, yi, yo, yu. Por ejemplo, sí en alemán se dice ya, ya. ¿Ven? Que no es muy complicado. Ya acabamos con la primera hilera y aquí no hay complicaciones. Vamos a la segunda. La K, la L, la M, la N, la O, la P, la Q. Todas suenan exactamente igual que en español. ¿Qué más quieres? Es muy sencillo. Pero claro, había que tener sus complicaciones porque llegamos a la R. La R es un poquito compleja en alemán. No tanto como a lo mejor se lo imaginan, pero sí que lo es. La R tiene varios sonidos que normalmente no tenemos en español y por eso puede ser difícil en un principio hacerlo. La R puede sonar como una R, pero no es una R como la que nosotros utilizamos en español. Nosotros en español utilizamos la R vibrando la lengua. Esta es nuestra lengua y hace así. Esa no es la R en alemán. La R en alemán no vibra la lengua, vibra la garganta. Esto que está. Entonces lo que tenemos que hacer es literalmente raspar la garganta, como cuando quieres sacar una flema, o sí, como cuando quieres sacar una flema, que tienes algo atorado ahí, o que tienes tos y que estás enfermo, y tienes que raspar la garganta. Como si quieras incluso, sí, como sacar una flema. Es que suena horrible y es asqueroso, discúlpenme. Pero así es como se utiliza y por eso es que es muy complicado hacerlo porque nosotros en español no tenemos este sonido. En francés deben estar acostumbrados los que hayan estudiado francés porque sí que existe y en alguno que otro idioma. Pero para los que solo hablamos español e inglés o que solo tenemos experiencia con eso, pues no tenemos experiencia con esto. Y es muy difícil, incluso puede llegar a ser doloroso porque claro, no estás acostumbrado a raspar tu garganta de esa manera. Lo que yo te puedo recomendar es tomar un poco de agua, te lo echas como si fueras a hacer gárgaras, es decir, mantienes el agua sin pasártela y con el agua ahí intentas hacer eso de raspar tu garganta, leyendo como si leyeras las vocales. Ra, re, ri, ro, ru, ra, re, ri, ro, ru. Obviamente ahorita yo lo puedo hacer sin agua, pero porque ya tengo mucha práctica e incluso si de repente tengo la garganta muy seca o no sé, se me atonta por aquí, no me sale. Es cuestión de practicarlo y que estés bien hidratado. Ese es uno de los sonidos posibles de la R. Normalmente cuando la R va antes de una vocal va a tener este sonido de R en la garganta, que ya da suficiente para practicar. Aparte, la R puede sonar simplemente como una A. Cuando la R va después de una vocal, la R pasa a sonar o a transformarse en una A. Es decir, si tengo escrito ER, en alemán sería EA. Si tengo AR, en alemán sería Ah, literalmente. Esto suena así, incluso a veces la R puede sonar como una G, sobre todo cuando va entre una consonante y una vocal, como por ejemplo pra, 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 pre, tra. Esto varía mucho dependiendo de la región de donde se esté hablando el idioma. Hay gente que sí lo pronuncia más como en la lengua, sobre todo en las regiones sur, literalmente tra, tre, tri, pero varía muchísimo y según los estándares del Hochdeutsch, que es el alemán estándar, pues debe ser de este modo, en la garganta. Si quieren un video más a profundidad sobre la R alemana, déjenme en los comentarios. La S, la T y la U suenan exactamente igual que en STU. La V, el 50% de las situaciones o la mayoría de las situaciones va a sonar como una F. Probablemente conocen la marca Volkswagen. No es Volkswagen, es Volkswagen. Porque es una empresa alemana y la V es como una F. En ciertas palabras específicas la V sí va a sonar como una V, pero son excepciones. En la mayoría de las circunstancias va a sonar como una F. La W va a sonar como una V, pero una V vibrante. No B, sino V. Como si pegaras los dientes a tu labio y haces una vibración. V. Literalmente Volkswagen, no Volkswagen, Volkswagen. Es muy difícil de reconocer la diferencia en un principio, pero una vez que te acostumbras, sí que se nota. La X y la Y suenan exactamente igual, como una X y una Y. La Z es como una TZ o una TS, casi igual que la C. Y hasta aquí acabamos con las letras, las 26 letras del alfabeto. Las otras 4 que quedan son, por así decirlo, extras. No se suelen considerar como letras, ya que bueno, podemos ver una A, O, U con puntitos, es decir, como con un acento, una diéresis, y la letra esa rara que ahorita vamos. Pero hasta aquí vemos que prácticamente fuera de la C, la R, la V, la W y la Z, todas las demás letras suenan exactamente igual que en español, lo cual es fantástico porque entonces solamente tienes que memorizar los sonidos de estas 1, 2, 3, 4, 5 letras nuevas, por así decirlo. Entonces no es tan complicado. Vamos a ver las letras umlaut, que las letras umlaut son estas 3 que tenemos acá. Estas 3 se les llama umlaut porque así se llaman esos puntitos, ese diéresis que tienen, ese acento. Y básicamente estas 3 letras que sí solo existe para la O, la A, la O y la U, es decir, E umlaut no existe,
I umlaut tampoco existe, solo existe A o U umlaut. Solo esas tres. Básicamente son una combinación de letras. Una combinación de letras. La A umlaut es una combinación entre la A y la E. Es decir, voy a poner mi boca para pronunciar la A y en esa posición me quedo quieto e intento pronunciar una E. Suena raro. Es cuestión de practicarlo. Suena raro, pero así es como se hace. ¿Qué más quieres? La O umlaut es una combinación entre una O y una E. Pones la boca para pronunciar la O, así te quedas, e intentas pronunciar una E. Como si te diera asco algo. Y por último, la U umlaut, que parece una carita feliz, ahí toda sonriente. Pones la boca para pronunciar la U, la dejas así, e intentas pronunciar una I. Como si te dieran un golpe bajo o ves que alguien le da un golpe bajo y dices debió doler. Más o menos así. No entro en detalle, pero esto es básicamente lo más fácil que puedes acordarte de ello y de igual forma si quieren un video dedicado, ya sabes escribirlo. Por último tenemos la S, que es esta letra rara, que literalmente hace el sonido de una S un poquito más larga. Que ni siquiera notas si es largo o no, simplemente es una S adicional. Esta de hecho se supone que va a desaparecer, pero de momento no parece que vaya a ser pronto, y por pronto me refiero a unos 10 años, entonces sí es necesario aprender. Es simplemente una S, y ya está. Y como ves, el alfabeto alemán no es tan complicado. Y podemos comprobar esto ahora con unas cuantas palabras. No sin antes mencionar que recuerden que estos son solamente los sonidos que hacen las letras. Cada letra tiene su nombre propio en alemán, pero pues eso no lo voy a ver aquí. Eso ya si después les interesa ver, me lo pueden comentar. O si se meten a clases conmigo o cualquier cosa, pues van a ver los nombres de las letras, que son muy importantes también para deletrear, porque luego con el tema de apellidos, nombres, correos, sí que es muy necesario deletrear en alemán más que en otros idiomas. Entonces es importante conocer el nombre de las letras. Pero bueno, en temas de pronunciación, para poder empezar a leer palabras y pronunciarlas de la manera correcta, ya están más que listos. Y vamos a comprobarlo con unas cuantas palabras. No sin antes mencionar unas cuantas reglas muy importantes. Como ven, el alfabeto alemán y los sonidos que hacen no son tan complicados. Pero hay unas cuantas reglas que tenemos justo aquí. Ein paar Aussprachregeln, así se dice, Aussprachregeln, reglas de pronunciación, que debemos tener en cuenta. Porque hay ciertas combinaciones de letras, como pueden ver aquí, que van a hacer ciertos sonidos distintos. Todas las que están resaltadas en amarillo sería la pronunciación aproximada en español. Y lo que está simplemente en negro, que no está resaltado, sería como se vería en alemán escrito. Es decir, si veo esto en alemán, va a sonar así. Si veo esto, va a sonar así, etc. Por ejemplo, cada que tengo una E y después una U en alemán, es decir, EU, va a sonar hoy. Por ejemplo, los alemanes no dicen Europa, sino que dicen Europa. ¿Por qué? Porque tiene EU. Igual el euro, la moneda de la Unión Europea, no dicen euro, sino que dicen euro, por esta regla. Van a ver mucho estas tres letras juntas, se caen muy bien. SCH. Y esto es simplemente como cuando le dices a alguien que guarde silencio. Fácil. Luego tenemos SP y ST, que es literalmente hacer el sonido de guardar silencio más la letra. Por ejemplo, SP sería. Por ejemplo, español en alemán se lee Spanish. No se dice Spanish como en inglés, sino Spanish. Y con ST es lo mismo, pero con una T. O sea, como la palabra calle. Straße. Fácil. La regla que mencionamos anteriormente, que cualquier vocal más la R va a pasar a sonar directamente como una A. Es decir, A, EA, IA, OA, UA. A excepción de esta que tenemos acá, cuando tenemos la ER. Una ER al final de una palabra, no en medio o al principio, sino al final. Toda la ER va a pasar a sonar como una A. Por ejemplo, la palabra hombres, mena. O la palabra viejo, alta. Cuando tengo una E seguida de una I, esto va a sonar ay. De hecho, huevo en alemán se dice ay. Y huevos, combinándolo con la regla anterior, sería aya. Cuando es al revés, que tengo primero la I y luego la E, esto va a ser un sonido de una I larga o una doble I. I. Por ejemplo, la palabra animal. Tía, o el verbo jugar, spielen. Y la misma regla de la H. Cuando tenemos primero la vocal y después la H es muda. Cuando la H va primero y la vocal después, entonces la H ya saben que suena como una J. Y ahora sí, con esto están listos para ver sus primeras palabras en alemán. Nuevamente, las palabras en grande son las palabras en alemán y las palabras pequeñas entre paréntesis serían una pronunciación aproximada si lo leyéramos en español, con las letras en español, con la pronunciación que tú sabes de español. Hola se dice hallo. Adiós
Es como cuando estornudas, nada más que sin el A, sin el achú, nada más el chus, chus. Literalmente es un sonido ligero de T y luego chus. Esto hace pues prácticamente que suene como CH. Chus, chus, chus. Sí, se dice ya, ya. Y no, nine, nine. Ya sabemos que la E con la I, en este orden, E y luego I, suena I, nine. Por favor y de nada, sí, es la misma palabra para ambos, se dice bitter, bitter. Cerveza, Bier, Bier. Tal vez o quizás, vielleicht, vielleicht. Gracias, danke, danke. El verbo hablar se dice sprechen, sprechen. Sí, la CH sola, sin la S, solamente la CH suena como una J, jajejijoju, pero más suave. Sprechen. Para preguntarle a alguien cómo estás de manera informal, porque en alemán tenemos una formalidad y una informalidad, la cual es muy importante ver y quizás la toquemos en la siguiente clase. Pero para preguntarle a alguien normal, como un amigo, familia, alguien que conocemos, alguien que le tenemos confianza, la pregunta es Wie geht's? Wie geht's? Literalmente significa ¿cómo te va? Hay dos respuestas básicas para ello. Gut, bien, o schlecht, schlecht, mal. Dos idiomas, el que estamos aprendiendo y el que hablamos. Alemán, Deutsch, Deutsch. Y español, Spanish, Spanish. Y para decir yo soy, por ejemplo, para decir mi nombre, puedo decir ich bin, yo soy. Y ya le agregas tu nombre. Comenta ahí en los comentarios ich bin y tu nombre. Como ves, pues siguen las reglas de pronunciación. Simplemente hay que prestar atención a las combinaciones de letras que puede haber. Pero muy bien, ya conoces unas cuantas palabras en alemán. Y hablando de palabras importantes, vamos a pasar ahora a hablar de los pronombres personales. O sea, los sujetos de las oraciones. Que en español son yo, tú, él, ella, eso, nosotros, vosotros. Que eso es de español de España. En Latinoamérica solamente tenemos ustedes, usted, ustedes, ellos o él. Esos son los pronombres personales en España. Y podemos notar dos cosas. Una es que para tú y para usted, más bien para tú y para ustedes, gente de Latinoamérica, pues tenemos una formalidad. Tú es informal, le dices tú a tu familia, a un amigo, a alguien con quien te llevas bien. Y le hablas de usted a alguien que no conoces muy bien, a una autoridad, a alguien pues para mostrar respeto o educación. Esto también se hace en España, pero con varias personas, es decir, no con el tú, sino con el vosotros. Vosotros se refiere a ustedes, pero de manera informal. Vosotros son ustedes de manera informal, o sea, entre amigos, colegas, y ya ustedes se supone que nada más es formal, según hasta donde tengo entendido. Entonces, simplemente tienen que saber que en alemán hay una formalidad para cuando te diriges a una persona directamente, a una sola, le puedes hablar de tú o de usted. Y para cuando te diriges a un grupo de personas, le puedes hablar de vosotros o de te formal. Y bueno, tenemos por ejemplo que ich es yo. Ich, tú, du. Muy fácil. Él, es decir, un hombre, alguien que estoy señalando, por ejemplo. Él sería ea. Ella, estoy señalando a una mujer. Ella sería sí. Recuerden, no se pronuncia la E porque es la regla de la I y luego la E. Una I larga. Sí. Y para cuando me refiero a un objeto, por ejemplo, o un animal, utilizo es eso, pero sin la O. Es el neutro. Nosotros se dice vía. Vosotros, o sea, ustedes, pero sin respeto, sin educación, o sea, entre amigos, se dice ia. Ya saben, la H después de una vocal es muda, entonces aquí es como si esta H no existiera y solamente está la vocal I con la R. Ya sabemos que la R después de una vocal suena como una A, por ende, ia. Y por último, si me quiero referir a usted, o sea, tú, pero con educación, respeto, o a ustedes, de igual forma, o sea, el vosotros, pero educado, con educación, respeto, o a ellos, ellas, utilizo sí también, sí. ¿Cómo me voy a dar cuenta si me refiero a ella, a usted, ustedes, ellos, ellas? Bueno, para empezar puedo diferenciar el sí de este último del de acá, porque este último, si se refiere a usted o a ustedes, es decir, de manera formal, siempre, da igual en qué parte del texto esté, siempre va a estar en mayúscula. Los otros de ellos, ellas y ella, pues va a estar en minúscula, a menos que esté al principio del texto, como estamos acostumbrados. Pero si me refiero a usted o a ustedes de manera educada, no importa que esta palabra esté en medio o al final de la oración, siempre va a ir en mayúscula la S. Aparte, cuando utilizamos los verbos van a denotar pues a quién me refiero, porque no se conjugan de la misma manera para ella que para este sí de acá.
Y lo demás es puro contexto, que va a ser muy fácil reconocer. Ahorita parece, ay Dios, tengo que saber si me refiero a usted, ustedes, ellos, ellas. Con el contexto es más que suficiente para saberlo, en la mayoría de las circunstancias. Entonces, ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie. Y esos son los pronombres personales. Personalpronomen. Por último, obviamente, necesitamos verbos. Los verbos son las palabras que denotan acciones y la mayoría de las oraciones siempre llevan verbo. Por ende, es importante aprender la conjugación de verbos, que la conjugación es cómo se transforma un verbo, pues con los diferentes sujetos. Para los que solo han aprendido inglés, pues esto va a ser un dolor de cabeza. Para los que tienen por ahí no mucho de haber estudiado pues gramática española, no sé, por la escuela, pues no va a ser tan complicado. Tenemos verbos en infinitivo, que es su forma básica, por ejemplo, comer, saltar, correr, y después los conjugamos cuando los utilizamos con los sujetos. No digo yo correr, tú correr, nosotros correr, sino que digo yo corro, tú corres, nosotros corremos. ¿Ven cómo cambia la terminación del verbo? Eso es la conjugación. En inglés es casi nula, casi no existe, y eso es lo que hace el inglés que sea un idioma muy sencillo. Pero en alemán lamentablemente sí existe, y tenemos verbos regulares que van a seguir ciertas reglas, lo cual lo va a hacer mucho más sencillo. Pero también tenemos verbos irregulares que cambian como se les da la gana en muchas circunstancias. Hoy nada más vamos a ver el verbo más importante, que es el verbo sein, que es literalmente el verbo to be del alemán. Significa tanto ser como estar en español. Es decir, vale para decir yo soy o yo estoy. Y obviamente me sirve para hablar de mi nombre, por ejemplo, yo soy Pérez Fuente. Para hablar de mi nacionalidad, yo soy mexicano. Para hablar de el lugar en donde estoy, yo estoy aquí. Para hablar del estado físico y emocional, yo estoy feliz, yo estoy cansado. Para hablar de mi profesión, yo soy paramédico. Para describir algo, yo soy alto. Me sirve para muchísimas cosas este verbo y por ende es el más importante. Lamentablemente es un verbo irregular, es decir, va a cambiar muy dramáticamente, pero la mayoría de los verbos no cambian así dramático como este, así que no tengan miedo. Y esto es cuestión de practicarlo unos cuantos días y se nos queda y ya está. Y que si tienes problemas con la memorización, recuerda que tengo 2 videos donde hablo sobre Anki y cómo memorizar cualquier cosa. Te dejo el link en la descripción para que puedas memorizar las palabras. Cada verbo tiene su forma en infinitivo. En este caso, sein es la forma en infinitivo. Y estas demás formas que vamos a ver son las formas conjugadas de sein. Es decir, cómo cambia con los diferentes sujetos que acabamos de aprender. Aquí, como digo, tengo que aprendérmelo de memoria y siempre están casados. Es decir, este con este, este con este, este con este, este con este y así sucesivamente. Es decir, no los puedo intercambiar. Tengo que aprender que este va con este y así. Entonces, el verbo sein con los diferentes sujetos sería para ich, bin, para du, bist, para er, sie, es, utilizan la misma forma conjugada, ist, para wir, sind, para ihr, seid y para sie, el último, también utiliza sind. Entonces, ich bin, yo soy o yo estoy. Du bist, tú eres o tú estás. Er, sie, es, is. Él, ella, eso, es o está. Wir sind, nosotros somos o nosotros estamos. Ihr seid, vosotros sois o vosotros estáis. Que ya saben, Latinoamérica es ustedes. Ustedes son, ustedes están. De manera informal. Y por último, sie sind. Usted es, usted está. Ustedes son, ustedes están. Ellos o ellas son o está. Y eso es básicamente el verbo más importante con el que van a poder decir su nombre, nacionalidad, lugar, estado físico, emocional, profesión, descripción y todo eso. Creo que con eso por ahora tienen bastante sobre este idioma y vamos a ver que sí vimos bastantes cosas aquí. Vean todo eso. Así que bueno, básicamente con esto nos quedamos el día de hoy. Espero sus comentarios, qué les parece, van a seguir adelante, les gustó, no les gustó, era más difícil de lo que esperaban, era menos difícil de lo que esperaban. Déjenmelo saber en sus comentarios, apoyen mucho el video, compártanlo a todas las personas que quieran aprender este idioma porque vamos a seguir subiendo más de este curso y lo van a poder ver pues parte a parte. Esta es la parte 1, así que suscríbete al canal para que no te pierdas las siguientes partes y bueno, comparte este video para que le llegue a la mayor cantidad de personas y puedan iniciar en este idioma que, como digo, está lleno de oportunidades. No digo más por ahora, nos vemos en el siguiente capítulo, nos vemos en la siguiente lección y bueno, chao chao.